Hola niños de octavo, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana en su casa, ¿cierto? Protegidos del frío y de la lluvia que ha hecho estos días. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar la clase de lenguaje trabajando técnicas para mejorar la comprensión lectora. Recordemos que cada ciertas clases estamos haciendo ejercicios de este tipo porque estamos haciendo bastante lectura, bastante comprensión de lectura. Lamentablemente, como este año no hemos podido leer tantos libros como lo hacemos habitualmente, hemos ido trabajando textos cortos y medianamente cortos que igualmente nos van a ayudar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día no es leer, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero sí vamos a hacer unos ejercicios que nos van a ayudar a mejorar la comprensión de lectura. ¿Ya? Y vamos a practicar una habilidad que se llama inferir, que yo se las he mencionado en otras oportunidades. Inferir significa encontrar información que no aparece explícitamente en el texto, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de conclusiones que yo mismo voy a ir sacando de la información que sí me dan. Para ver cómo se hace, vamos a trabajar con algunos ejemplos y yo les voy a explicar la actividad que van a hacer en la guía, ¿ya? Para ir desarrollando esta habilidad de inferir, que les va a servir mucho para después cuando tengan que leer y para cuando hagamos comprensión de lectura de textos un poquito más largos, ¿ya? Así que pongan atención. Ok, niños, entonces vamos a ver algo acerca de la inferencia para que comprendan de qué se trata esta técnica de comprensión de lectura. Para poder comprender un texto antes de empezar a leer o durante la lectura, podemos hacer uso de algunas estrategias como por ejemplo la anticipación y la inferencia, ¿ya? Porque se habla de la anticipación. Anticiparse significa hacer una hipótesis de lo que va a pasar, de lo que yo creo que va a pasar, en cuanto a generalmente las acciones de los personajes. ¿Qué es una inferencia? Es una habilidad que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Es necesario que uses las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el texto, tu intuición y tus ideas personales como bases para conjeturar e hipotetizar, o sea, para hacer una hipótesis o una conjetura de lo que yo les decía hace un momento, de lo que yo creo que va a pasar, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? A partir, como dice aquí, de mis ideas o de la información que ya aparece ahí. Es como cuando yo veo una película y de antemano ya se me imagina lo que va a pasar más adelante. Ahí lo que están haciendo ustedes es hacer una hipótesis. Algunas preguntas que yo puedo hacer para inferir son, por ejemplo, ¿cuál podrá ser el final de esta historia? Anticipándome a lo que va a pasar al final, en el desenlace. ¿Cuál podría ser el significado de esta palabra cuando me aparece una palabra que yo no conozco? ¿Ya? Pero puedo inferir su significado a través o a partir del contexto. ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? ¿Qué se pretende explicar en este párrafo? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas expuestas en los primeros apartados? Entonces, todas estas preguntas yo las puedo ir respondiendo a medida que voy leyendo y a partir de la información explícita que se me da. No necesariamente se me va a dar toda la información que me va a permitir responder estas preguntas, sino que yo voy a ir formulando las respuestas a estas preguntas a través de lo que ya sé y de lo que ya ha ido pasando. Una de las cosas que podemos hacer es inferir hipótesis de causa y efecto, como dice aquí. ¿Qué significa esto? Consiste en plantear hipótesis acerca de las motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el lugar. También implica conjeturar sobre las causas que les llevaron a los personajes a actuar de determinada manera, teniendo en cuenta las claves explícitas del texto. En resumen, es cuando a partir de
de alguna acción o cuando alguna acción tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencia va a tener determinada acción que realizan los personajes o determinado hecho que ocurre en la historia? Todo tiene una causa y un efecto, o sea, una consecuencia. Y eso es lo que yo puedo ir determinando antes de que suceda, ¿ya? Por ejemplo, si en el texto una persona va caminando, se pone a llover y se moja bajo la lluvia, yo puedo inferir que se va a resfriar, por ponerles un ejemplo. Aquí les voy a dar algunos otros ejemplos que les van a ayudar, yo creo, a identificar cómo puedo hacer una inferencia, ¿ya? Entonces, decíamos que una inferencia es llegar a una conclusión en base a la información que ya tenemos o que se nos da explícitamente. Miren estos ejemplos. Si veo que varias personas salen desabrigadas, significa que hace calor, por ejemplo, o que estamos en verano. Mi amiga sale triste y cabizbaja del examen. ¿Qué puedo inferir a partir de eso? Que le fue malo, ¿no? Que le fue mal en el examen. Veamos otros ejemplos. Mi hermanito está con brotes en el cuerpo, brotes o picaduras, ¿cierto? Manchitas. ¿Qué puedo inferir? Que está enfermo, que tiene peste, que lo picó algo, ¿cierto? Que tiene alergia. Todas esas inferencias puedo hacer. Y probablemente lo que me va diciendo el texto, la información, me puede ir dando más una orientación de cuál es la opción correcta de todas las que a mí se me ocurren. Otro, una persona siempre está sonriendo. ¿Qué puedo inferir de eso? Que es feliz, que le ha pasado algo bueno, ¿cierto? Ese tipo de cosas. El televisor está enchufado pero no prende. ¿Qué puede ser? Que se cortó la luz, por ejemplo. Nos ha llegado una cuenta altísima de la luz. ¿Qué puedo inferir ahí? Ahí les voy a dejar eso a ustedes para que piensen, porque ahí ya pueden ser muchas cosas, depende de nuestra imaginación. Pero como les digo yo, para llegar a una conclusión un poquito más acertada entre todas las opciones que tenemos, lo hacemos a través de la información que nos va dando el texto o la historia que estamos leyendo. Bueno, entonces acá tenemos la guía en la que vamos a trabajar. Quiero que vayan viendo un poquito lo que vamos a hacer en ella. Vienen dos ejercicios que tienen que ver con inferir, ¿ya? El primero es bastante similar a los ejemplos que estábamos viendo recién, en el cual se ponen situaciones y después se hace una pregunta de dicha situación. Veamos la primera. Dice, estábamos en un lugar caluroso con unos pastos muy altos, llenos de ciervos, jirafas y leones acechando. ¿Qué lugar era? La sabana. Pista o clave, porque en ningún momento me dijo que era la sabana, ¿cierto? Pero sí me dio pistas que me llevaron a inferir que podía ser la sabana. La pista era que era un lugar muy caluroso, que tenía pastos muy altos, ciervos, jirafas y leones, o sea, características de este tipo de hábitat que es la sabana. Y así vienen muchas otras más actividades similares. Y la segunda, van a leer este pequeño texto muy sencillo, del cual ustedes después van a responder preguntas. Estas preguntas que aparecen aquí no viene la información explícita arriba, sino que van a tener ustedes que inferirla y luego explicar cómo lo saben. Obviamente pueden trabajar si ustedes quieren directamente en la guía o ir copiando las respuestas en su cuaderno, ¿ya? Entonces, espero niños que les sirva y que vayamos desarrollando esta habilidad que les va a servir mucho, mucho para cuando lean y para que puedan comprender mejor. Les dejo un besito y nos vemos en otra clase. Chao, chao.